Las elecciones del próximo 28 de febrero dejarán una nueva configuración de bloques partidarios en la Asamblea Legislativa. Todas las encuestas predicen que una correlación de fuerzas entre Nuevas Ideas, el partido fundado por el presidente Bukele, y Gana, el partido que lo llevó a la presidencia, sumarían al menos 43 diputados, cifra mágica para aprobar, reformar o derogar leyes. Ambos partidos políticos no han presentado aún una plataforma de propuestas legislativas que establezcan cuáles serán sus ejes programáticos en los próximos 3 años. La propaganda política y las declaraciones públicas de los aspirantes han dejado claro que darán gobernabilidad al presidente y que apoyarán todas las iniciativas que presente el Ejecutivo. Esto plantearía un desafío en cuanto a las funciones constitucionales del Legislativo. Tienen su haber un ejercicio de control sobre órganos de Estado para que estos no excedan su espacio de poder, ¿verdad? O su propio accionar, que es muy común también en nuestras, repúblicas. La ventaja es que los actores del país están obligados a consensuar. Esa es una de las ventajas. Es decir, que todos los procesos que se determinan en la Asamblea Legislativa pasan por un ejercicio de diálogo y consenso. ¿Cuál es el aspecto negativo de esto? Que nuestra cultura política, todavía registra ADN autoritario. Entonces, al generar este espacio de diálogo y negociación, muchas veces sucedieron negociaciones solo entre grupos de poder o élites de poder que estaban representados en la Asamblea Legislativa. Y se rompe el cordón umbilical de la relación directa entre sectores de la población que se dejan de ver representados en la Asamblea Legislativa. En el pasado existen algunos ejemplos que ilustran esta dinámica, donde la Asamblea Legislativa, con mayoría absoluta de Arena y PCN, dieron luz verde a las iniciativas del Ejecutivo. En diciembre de 1996, esta correlación sirvió para privatizar el sistema de ahorro de pensiones, una ley cuestionada por diversos sectores. Algo similar ocurrió en la legislatura 2000-2003 durante la presidencia de Francisco Flores, con la ley que llevó a la dolarización de la economía, con los votos de Arena, PCN y PDC. La Asamblea Legislativa estuvo en un enfrentamiento permanente con Francisco Flores, pero a la vez había momentos en que Flores lograba que la Asamblea Legislativa, particularmente la de 2000-2003, le sirviera como oficina de trámite de sus cosas. Era la Asamblea que le hacía los mandados al presidente. Un día en la noche hubo cadena nacional del presidente Flores para decirnos esto. Voy a enviar a la Asamblea Legislativa mañana, esto fue el 22 de noviembre del año 2000. Mañana enviaré a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que consiste en permitir que circule el dólar a la par del colón. 7 días después, una cosa tan importante como borrar tu moneda y adoptar otra con todas las consecuencias, beneficios o perjuicios que eso podía ocasionar, eso se hizo de esa manera. Con una legislatura que simplemente le dio la firma al presidente, le endosó al presidente sin mayor cuestionamiento. En la siguiente legislatura volvió a ocurrir lo mismo, con las cuestionadas leyes del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y la ley antimaras, conocida como mano dura. Este fue un momento donde no se pudo discutir y comenzamos la plenaria como a las 2 de la mañana. Como a las 2:30 de la mañana entró la pieza de correspondencia metiendo el Tratado de Libre Comercio. No se leyó, o sea, se violentó el reglamento interno y no se dispensaron los trámites, una cosa curiosa, sino se pasó a la Comisión de Economía y de Relaciones Exteriores. Y en media hora habían dado dictamen sobre un documento que tenía, no me acuerdo si 2.000 o 2.500 páginas. Y entonces viene Ciro Cruz Cepeda y se sincera y dice en la sesión plenaria, para que lo escuchara todo el mundo, como el FMLN se oponía, ¿verdad? Y ya no recuerdo si había alguien más que se oponía. Aquí nadie ha leído el texto del TLC con Estados Unidos, ni yo, pero igual lo vamos a aprobar, y lo aprobaron. Cuando lo que se llamó la ley mano dura, o sea, la ley contra las pandillas, que no me acuerdo su nombre real, nosotros mostramos que la ley era inconstitucional, como terminó siendo declarada,
Pero lo que nos dijeron como respuesta es, así lo quiere Casa Presidencial. Con la llegada del FMLN a la presidencia, los roles cambiaron y las correlaciones parlamentarias fueron más complejas para que el gobierno de turno impusiese sus iniciativas. En 2010, el FMLN entabló una alianza con Gana, un partido formado con disidentes de Arena, para aprobar presupuestos anuales y otras leyes, algunas de estas declaradas contrarias a la Constitución por la Sala de lo Constitucional. En 2012 a esta alianza se sumó el PCN y el PDC para elegir 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elección que la Sala declaró inconstitucional por saltarse los procesos de ley y pactar a puerta cerrada. Estos partidos montaron un tarimazo en protesta en desafío a la sentencia judicial e intentaron imponer a los jueces que habían electo. A la luz de la historia, nos preguntamos, ¿con el futuro bloque mayoritario Nuevas Ideas Gana, se puede esperar un comportamiento distinto? ¿Qué teníamos anteriormente? Teníamos sí determinados intereses partidarios reflejados en estas decisiones legislativas que ha generado un hartazgo en la población salvadoreña, esta forma de negociar y esta forma de dialogar, pero ahora estamos frente a un escenario similar, solo que con actores diferentes. En política se negocia, ¿verdad? Lo que no se puede hacer es negocios, que son dos cosas distintas. Se dialoga y se llega a acuerdos. Negociar es eso. Desde posturas encontradas llegar a acuerdos. Pero para eso se necesita tener ideas y propuestas y ponerlas sobre la mesa, contrastarlas con las del otro y poder aprobarlas. Y eso es lo que uno no encuentra en este gobierno. Uno nunca encuentra propuestas. Lo que encuentra son descalificaciones, ¿verdad? Creo que es una falacia decir que el órgano ejecutivo funciona mejor si tiene una mayoría propia en el órgano legislativo. A la hora de privatizar las pensiones, hubiera podido haber un verdadero diálogo en la Asamblea. Hubiera salido una mejor ley que no tuviera tan mal a los pensionados. La dolarización no se hubiera podido demostrar que dolarizar en ese momento no era la mejor decisión. Esa es la gobernabilidad de la que hemos tenido noticia hasta ahora. Yo no veo por qué habría que pensar que ese tipo de gobernabilidad, entre comillas, podría cambiar con personas como las del Partido Gana o las del Partido Nuevas Ideas, que ya nos dieron algunas muestras de lo que están dispuestos a hacer. A diferencia de lo que encontramos en otros gobiernos, en este gobierno, solo en el primer año, se había hecho ya alrededor de 50 historias sobre cosas que huelen a corrupción en torno al manejo de la emergencia por la pandemia de COVID-19. Y uno puede entender que la gente esté harta de oír de Arena y FMLN o de otros partidos. Pero la cosa es si saldrá más grave la medicina, si la medicina terminará matando a este país, tomando en cuenta que el presidente también ha hecho otro tipo de cosas, ¿verdad? Ya no es solo que quiera eliminar en la práctica el Instituto de Acceso a la Información Pública, o que esconda información que, según la ley, es pública, o que no quiera dar entrevistas para responder a asuntos de interés nacional, sino que el 9 de febrero del año pasado invadió la Asamblea Legislativa con militares. Los discursos, declaraciones y propaganda política de Nuevas Ideas y Gana hablan de respaldar las iniciativas, posturas y decisiones del presidente desde el legislativo. ¿Por qué en este caso esto va en contra de las funciones constitucionales y el modelo democrático? En noviembre del 2019, el presidente dijo que el papel de los diputados es simplemente apretar el botón frente a las propuestas del órgano ejecutivo. Esa es la negación de la democracia, porque el verdadero lugar de la representación privilegiada del pueblo en una democracia es el Parlamento. Si tiene a unos diputados y diputadas que dicen vamos a hacer lo que el presidente nos diga, entonces es como que el presidente tenga de repente una palanca grande que le sirva para que
votar por lo que diga el presidente, y toda la bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa levante la mano en automático. Porque ellos dicen, no, nosotros no vamos a hacer nuestra tarea como legisladores, que es representar los intereses de la comunidad, del pueblo, sino lo que el presidente nos dicte. No es que dentro de las repúblicas o dentro de los regímenes políticos, digamos, dentro de la democracia en particular, no es que sea proscrito en sí mismo acuerpar la agenda de un ejecutivo. Sin embargo, lo que sí se pone en tela de juicio es el nivel de independencia alrededor del cual se cumplen otras tantas funciones, entre ellas la función de control. Entonces, en este entendido, vamos a tener seguramente una debilidad en la función de control, aunque se hable, entre comillas, de un ejercicio de gobernabilidad más abierto que se basa en la concentración de poder, no en el consenso ni en el diálogo. Gracias por acompañarnos en la entrevista de Focos. Nos estamos acercando a las elecciones legislativas y municipales de este 2021 y tenemos muchas preguntas por discutir. Hoy vamos a conversar particularmente sobre el trabajo y el rol de la Asamblea Legislativa de este periodo 2018-2021. Para eso quiero dar la bienvenida a este espacio de entrevista a Luis Mario Rodríguez. Él es director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Luis Mario, gracias por acompañarnos. Karen, ¿cómo está? Le agradezco la invitación y espero que sea fructífera este diálogo. De acuerdo. Bien, cuando observamos a esta Asamblea Legislativa, tenemos que distinguir por lo menos dos grandes momentos. Esta es la Asamblea Legislativa que acompañó el último año de gobierno de Salvador Sánchez Serén y es también la Asamblea Legislativa que ha acompañado el inicio del gobierno de Nayib Bukele. En este periodo, si nos concentramos en el periodo de gobierno del presidente Bukele, ¿usted diría que hemos tenido a una asamblea de oposición? Bueno, Karen, el sistema republicano precisamente se caracteriza porque existan frenos y contrapesos. Y la relación entre el legislativo y el ejecutivo nos sirve a los que estudiamos, digamos, la sanidad del sistema político, su funcionamiento, para concluir si en efecto tenemos gobernabilidad democrática o no. Por tanto, lo que hemos visto en esta legislatura, o por lo menos en los últimos 2 años, porque como usted muy bien lo dice, el primer año fue con el presidente Sánchez Serén, entre 1 de mayo de 2018 hasta el 1 de junio de 2019 que entró el nuevo gobierno. Entonces lo que hemos tenido en este año ha sido pues un ejercicio muy claro del control recíproco que debe existir en todo sistema republicano. En otras palabras, en efecto, hemos tenido una asamblea legislativa que ha marcado y hecho uso de los controles interorgánicos que establece la Constitución. Me refiero a la superación de los vetos, me refiero también a la superación de observaciones que haya ejercido el presidente, al establecimiento de comisiones especiales, a las interpelaciones, a las aprobaciones o no de las memorias de labores de los funcionarios del Ejecutivo y bueno, también a las llamadas que ha hecho la Asamblea Legislativa a distintos funcionarios. Usted decía que esta asamblea, particularmente en el periodo de inicio del presidente Bukele, lo que ha hecho es utilizar los mecanismos de control interorgánicos. Pero si comparamos a esta asamblea con cómo utilizó esos mecanismos en el último año del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, ¿qué tenemos? Bueno, es interesante la comparación, Karen, porque en efecto la legislatura 2018-2021 ha abarcado 2 periodos presidenciales. En el caso del último año del presidente Sánchez Serén y en general durante el quinquenio antes de la administración del presidente Bukele,
el uso de estos controles recíprocos pues fue básicamente bajo. Es decir, tuvimos durante la administración del presidente Sánchez Serén un uso moderado de estos controles recíprocos. En otras palabras, hablamos, por ejemplo, del último año del presidente Sánchez Serén, con aproximadamente 8 vetos que utilizó el último año, 6 el cuarto año, 2 el tercer año. Estamos hablando aproximadamente entonces de 20 vetos aproximados que utilizó el presidente Sánchez Serén. En otras palabras, ese uso moderado frente a lo que vimos, por ejemplo, con el presidente Flores, con más de 50 vetos, y lo que lleva esta administración ahora mismo, si no me equivoco, con aproximadamente 45 vetos, apenas en el primer año y medio de gobierno, hay, por supuesto, un quiebre muy claro en las relaciones entre uno y otro órgano de Estado, que lo que podemos señalar para resumir es que se comenzó a deteriorar la gobernabilidad democrática a partir de la nueva administración, si la comparamos con la del presidente Sánchez Serén. A lo mejor esto que le voy a pedir va a ser complicado, pero definamos gobernabilidad democrática. Quienes nos están viendo, ¿qué tienen que entender por este concepto, por este término? Claro, a ver, en principio, la finalidad de todo funcionario público, del Estado, de los órganos que integran al Estado, es precisamente desarrollar las condiciones en las que los ciudadanos pueden vivir, primero, con el respeto absoluto de los derechos y libertades que se les consignan en la Constitución, y segundo, obteniendo, ¿ya?, para sí seguridad, salud, educación, ¿ya?, y todos aquellos aspectos que impliquen un servicio público a la orden de los ciudadanos. Estos servicios, estas decisiones que al final pueden llegar a afectar al público dependen de las relaciones entre los órganos de Estado. Y si esas relaciones tienen como eje central el bien común, el interés general, no significa que se van a extinguir las diferencias entre uno y otro órgano de Estado, pero sí que los que integran, los titulares del legislativo, del ejecutivo, incluso los del judicial, pero este último lo que hace es dirimir los conflictos que puedan surgir entre los dos anteriores. Si existen acuerdos, entonces eso beneficia a los ciudadanos en términos de los servicios públicos que ya le comenté. De acuerdo. Ahora, Luis Mario, quiero volver a mi pregunta de origen. Yo le preguntaba si usted consideraba que esta asamblea que ha acompañado el inicio del presidente Bukele ha sido una asamblea de oposición. Usted me decía que es una asamblea que ha aplicado los mecanismos de control. Ahora, revisando los datos, por ejemplo, entre junio y diciembre de 2019, el presidente envió a la Asamblea Legislativa 45 iniciativas que lograron ser votadas y fueron aprobadas. Es decir, esa confrontación, esa tensión que vemos ahora entre el legislativo y el ejecutivo, ¿es más discursiva que efectiva? Claro, ese es un tema muy relevante, Karen, porque no obstante la mala relación que en público los ciudadanos podemos observar entre ambos órganos de Estado, particularmente con la estrategia de confrontación que el gobierno de la República ha decidido utilizar, señalando constantemente el desgaste y los escándalos de corrupción en los que pudieron haber estado involucrados los partidos que actualmente están en la Asamblea Legislativa. No obstante ese deterioro que más va o se da con fines de cara a las elecciones ahora que tendremos el 28 de febrero, la respuesta de la Asamblea Legislativa de esta legislatura ha sido respaldar prácticamente pues un porcentaje mayoritario de las iniciativas presentadas por el presidente de la República. Hubo dos momentos de quiebre que habríamos pensado
que eliminaría por completo cualquier respaldo de esta legislatura al presidente de la República, que fue lo sucedido el 9 de febrero de 2020 con la militarización de la Asamblea Legislativa y luego, durante la pandemia, todos los abusos y las interpretaciones inconstitucionales que se dieron sobre muchos proyectos de ley que el presidente envió. Pero a pesar de esos dos episodios que han, como ya lo mencioné, representado un quiebre en la relación, los partidos de oposición política han aprobado no solo el financiamiento que ha necesitado el presidente para administrar particularmente los problemas que la pandemia generó, sino que también los instrumentos de ley que el presidente envió al principio del problema que significaba la pandemia, cuando tuvieron que suspenderse garantías constitucionales y que la Asamblea Legislativa respaldó esa necesidad. Y bueno, también se han aprobado aquellos proyectos de ley que el presidente ha presentado y que tienen que ver con ayuda a los ciudadanos para enfrentar la pandemia, ayuda a los microempresarios. Es decir, hemos tenido ahí entonces una legislatura que ha, digamos, respondido, a pesar que también ha utilizado varios instrumentos de control, ¿ya?, para delimitar ese equilibrio que necesitan los poderes del Estado. Ahora, a esto que usted nos está explicando, el presidente Bukele suele responder que la gobernabilidad que teníamos en el pasado, aquí lo estoy parafraseando, ha estado construida, decía él, con base a pactos oscuros o pactos bajo la mesa, y que algunos proyectos claves no han sido apoyados por la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el préstamo para la segunda fase del control territorial, del Plan Control Territorial, o la extensión de los regímenes de emergencia que solicitaba la Asamblea Legislativa. En realidad, Karen, nuestro análisis en el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES es estrictamente fundamentado en datos. Y lo que hemos registrado durante esta legislatura ha sido un respaldo a prácticamente las principales iniciativas del presidente en los ámbitos que ya les señalé: financiamiento público, legislación para enfrentar los problemas de la pandemia. Y bueno, particularmente hay un tema que a los que estudiamos el funcionamiento del sistema político nos sirve para describir en qué estado se encuentra la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y tiene que ver con la aprobación del presupuesto general de la Nación. Y lo que hemos visto es precisamente una aprobación tanto del presupuesto 2019 como de 2020, a pesar de los señalamientos que instituciones como la nuestra han hecho por diversas circunstancias que mis colegas del Departamento de Estudios Económicos han publicado ampliamente en estudios, análisis y posiciones institucionales que afectan directamente al nivel de endeudamiento público y sobre todo, bueno, al futuro del país en términos de la falta de pactos que también vemos para resolver este problema. En resumen, lo que tenemos ahí, pues no es pues una asamblea que responde a la compra que está haciendo, por ejemplo, o que estuviera haciendo el Ejecutivo de votos, ¿ya? Al contrario, lo que vemos es una respuesta de los partidos de oposición con leyes concretas, financiamiento y el uso, insisto, perdone que lo haga, de controles recíprocos, que eso no significa que estén contra el Ejecutivo, sino que cumplan lo que establece la Constitución y la ley. De acuerdo. En este periodo hemos tenido, como usted lo estaba mencionando, interpelaciones a funcionarios que no solíamos ver, comisiones especiales de investigación, recomendables de destitución de funcionarios. ¿Usted diría que han sido efectivos estos controles que la Asamblea Legislativa ha tratado de ejercer sobre el Ejecutivo, estos mecanismos específicos? Karen, ese es un tema muy relevante porque la gente debe entender que en un Estado, para que sus libertades se protejan, es necesario que los órganos de Estado funcionen de manera independiente, ciertamente
cooperando como lo establece la Constitución cuando sea necesario, pero al final tomando decisiones de manera autónoma de acuerdo a las atribuciones que la misma Constitución le dé. Entonces, lo que hemos visto en la última legislatura es el ejercicio de controles políticos que la Constitución establece y que probablemente los habíamos visto en muy pocas ocasiones en legislaturas anteriores. No significa que no se hubieran dado. Habíamos visto ya interpelaciones en el pasado de un exministro de Agricultura, un expresidente del Banco Central de Reserva, las interpelaciones para que quien nos está viendo lo entienda, pues es un control que la Constitución establece y que le permite a la Asamblea llamar a un funcionario para interrogarlo sobre un determinado tema y conocer por qué actuó de la manera en la que pudo haberse afectado pues a determinado segmento de la población o a una política pública. Pero ¿cómo medimos su efectividad? Porque están contemplados dentro de la Constitución, son necesarios para el control interorgánico, pero ¿cómo medimos su efectividad, por ejemplo, si no son vinculantes? Los recomendables de destitución de funcionarios finalmente no son vinculantes al Ejecutivo. Sí, en efecto, nuestra Constitución lo establece así. Para medir la eficiencia de un control político, lo que tenemos que hacer es, primero, conocer en qué consiste. En el caso de una interpelación, ya dijimos que es para conocer o para que el público, los ciudadanos conozcan las razones por las cuales un funcionario actuó como lo hizo, afectando determinadas situaciones. Lo vimos con la ministra de Salud y el presidente de ANDA. Finalmente la ministra de Salud se fue, no necesariamente porque el presidente haya hecho caso del recomendable de la Asamblea Legislativa, pero se fue, ¿ya? Luego hemos visto también la interpelación del ministro de la Defensa, que es importante por lo sucedido el 9 de febrero, y nos pudimos también dar cuenta de cómo el ministro de Defensa externaba más una lealtad al presidente que a la Constitución de la República. Es decir, en este caso particular de la interpelación, la eficiencia la vemos en el sentido de informar, de dar a conocer a los ciudadanos exactamente cómo piensa, cómo actúa un funcionario y si es competente para el cargo, ¿no? Muy bien. Bueno, con esto vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos en esta entrevista. Continuamos en la entrevista de Focos. Estoy conversando con el doctor Luis Mario Rodríguez. Él es director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Hemos estado hablando del trabajo que ha hecho la legislatura 2018-2021. Y bueno, vamos a continuar sobre este tema, pero también vamos a hablar de los escenarios que se vienen a partir de la elección del 28 de febrero. Veamos. En la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea, como usted lo ha dicho, hemos tenido un incremento de vetos y observaciones presidenciales sobre el proceso de formación de ley. De hecho, en su primer año de gobierno, el presidente Bukele usó 21 vetos y 18 procesos de observación. Esto, como usted decía, es evidencia de la tensión interórganos. ¿Qué consecuencias tiene ese patrón sobre la gobernabilidad? Bueno, Karen, en términos de gobernabilidad, que los órganos del Estado utilicen los controles políticos, en primer lugar lo que nos muestra es la sanidad del sistema político, es decir, existen frenos y contrapesos. Lo que podría ser negativo es que no se permita el uso de esos controles o no existan y por tanto un solo órgano concentre el poder. Ahora bien, ese uso de controles recíprocos obviamente debe ser, digamos, apegado a las disposiciones constitucionales. Es decir, los 45 vetos que lleva el presidente Bukele hasta el último mes, de los cuales ya han superado aproximadamente 9 o 10 la Asamblea Legislativa, que puede con mayoría calificada, es decir, 56 votos, superar esos vetos. Muchos de esos vetos, la misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ha dicho que se está abusando de ese control político que establece la Constitución de la República
y que puede llegar a ser en algún momento nocivo. Es decir, se está vetando leyes que no son inconstitucionales, como lo ha dicho la Sala de lo Constitucional, que están aprobadas con el propósito de resolver un problema específico, particularmente los generados por la pandemia, y por tanto ahí sí ese abuso en el uso del veto por parte del presidente puede llegar a afectar el bien común y el interés general. Ahora, hay un elemento particular. La mayoría de los vetos que hace el presidente Bukele son por inconstitucionalidad, es decir, una vez que incluso son superados en la Asamblea Legislativa, tienen que ir a la Sala de lo Constitucional. ¿Es saludable para la democracia este proceso, acudir a la Sala de lo Constitucional? Sí, en efecto, para explicarlo de manera, digamos, lo más sencillo posible, el presidente puede vetar por razones de inconstitucionalidad, es decir, cuando considera que se está contrariando alguna disposición de la Constitución de la República, o puede vetar por razones de inconveniencia, es decir, cuando considera el presidente que se está, por ejemplo, contrariando una política pública y por tanto no es conveniente eso a los intereses de los ciudadanos. En el primer caso, cuando el veto es por inconstitucionalidad, si ese veto es superado por los legisladores por mayoría calificada, entonces se genera una controversia entre los órganos de Estado y esto tiene que ir a la Sala de lo Constitucional. El problema de esa situación es el tiempo que puede transcurrir entre que llega el veto a la Sala de lo Constitucional y, bueno, el proceso que debe llevar la Sala de lo Constitucional para resolver. Lo vimos durante la pandemia, en la medida de lo posible, hemos constatado que la Sala ha intentado resolver lo más pronto posible, pero hay plazos que cumplir y procedimientos. Y eso entonces puede llegar a afectar, pues volvemos al tema, una situación particular de los ciudadanos. Lo van a entender muy claro con el tema de la pandemia, las controversias que se dieron para que por inconstitucionalidad y que la Sala tuvo que resolver, pero que nos tardábamos un mes o un poco más para saber si una ley era en realidad constitucional y esa ley servía, por ejemplo, para que se pudieran establecer medidas en contra de la pandemia. Así que esa estrategia de un uso, vamos a decir, conveniente, ¿ya?, a los intereses del Ejecutivo, pero no en términos constitucionales o legales, sino como una estrategia para no, digamos, desgastarse con una determinada ley, pues creemos que no es efectivo, ¿no? Es decir, la Asamblea aprueba una ley y el órgano ejecutivo, por no dar su brazo a torcer, aunque sea constitucional esa ley, la veta por inconstitucionalidad. Y luego la Sala dice que la Asamblea tenía razón, que esa ley no era inconstitucional. Hemos perdido ahí un mes o 2 meses de resolver un problema a través de una ley. De acuerdo. En el informe de primer año político del presidente Bukele, en el informe de año político que publicó FOSADES, ustedes dicen, bueno, la llegada del presidente Bukele cambió la correlación de las alianzas en la Asamblea Legislativa. Señalan que se formó un bloque entre el partido oficial, Gana, Arena y el PCN. La fracción del FMLN, como ustedes apuntan, asumió entonces un papel activo como oposición gubernamental. Ahora, las encuestas de opinión pública hoy le dan al FMLN muy bajas las preferencias pensando en las elecciones que vienen. Asumir este papel de oposición al Ejecutivo desde la Asamblea ha sido electoralmente contraproducente para el FMLN. A ver, Karen, su pregunta es muy interesante por lo siguiente, y voy a intentar resumirlo así. Al expresidente Sánchez Serén le tocó lidiar con 3 legislaturas. 2015, la que terminaba de 2012-2015, porque él inició en 2014, la de 2015-2018 y la de 2018-2021. Él tuvo una correlación a su favor entre 2015 y el 1 de mayo de 2018.
Cuando la debacle del FMLN en esas elecciones de 2018, se reconfigura la asamblea y entonces hay un porcentaje ya de votos que no favorecen al FMLN. Aún así, el FMLN, no obstante, no estaba de acuerdo en alguna legislatura que se aprobaba, por ejemplo, entre Arena y el PCN, que solo entre ellos tenían ya más de 43 votos, y se sumaba el PDC, llegaban a tener hasta 49 votos. No obstante eso, el expresidente Sánchez Serén no utilizó el veto de la manera que describimos en la pregunta anterior. Ahora que ingresa el nuevo gobierno con esta misma legislatura, lo que vemos entonces, pues, es un presidente que, igual que al presidente Sánchez Serén, no le era favorable, no le es favorable la aritmética dentro de la Asamblea. Y este presidente por lo que ha optado es por vetar, por observar y por confrontar. Y sobre todo, lamentablemente, por tomar decisiones contrarias a la Constitución. Entonces, lo que hemos visto no solo es el papel que ha asumido el FMLN, sino que básicamente todos los partidos de oposición, con excepción de Nuevas Ideas y Cambio Democrático, de defender los principios que establece la Constitución, las libertades fundamentales. Todos han ejercido un control político y la forma en la que los ciudadanos lo evalúan no es tanto por el trabajo que están haciendo, que si ese fuera el parámetro de evaluación, en términos del último año, durante la pandemia, en realidad los datos muestran que han hecho un trabajo efectivo los partidos de oposición. Pero el presidente, en su estrategia y en la narrativa de desprestigiar a los partidos tradicionales, como está ocurriendo en la mayor parte de países en América Latina, pues ese, digamos, discurso ha calado y por lo tanto ha hecho que los escándalos de corrupción sean o tengan mayor fuerza que el trabajo efectivo que han hecho durante la pandemia estos partidos. Hablemos de escenarios. Las encuestas de opinión pública que tenemos hasta ahora nos presentan este como el escenario más probable. Nuevas Ideas y Gana podrían obtener una mayoría muy fácilmente. Ahora, en ese escenario, ¿qué efectos tendremos sobre el régimen democrático? Esta mayoría de Nuevas Ideas y Gana, ¿qué efectos tendrá sobre el régimen democrático? Mire, no es sano para la democracia que un solo órgano de Estado concentre todo el poder, y mucho menos que una sola persona sea la que decida por todos los salvadoreños. Precisamente por eso, la Constitución establece como forma de gobierno, pues, un gobierno democrático, republicano y representativo, en el sentido que podamos elegir los ciudadanos a quienes queremos que nos representen. Y esa representación debe, en la medida de lo posible, ser equilibrada, ¿ya? Es decir, cuando una sola persona concentra poder o un solo órgano concentra poder, lo que podemos tener son limitantes a las libertades y, por supuesto, decisiones que compliquen el funcionamiento del sistema político. No es tan fácil proyectar los resultados del 28 de febrero. Hay circunstancias y elementos dentro del sistema electoral que, si bien las encuestas señalan que el partido oficial va a obtener una mayoría de diputados, hay que esperar a ver cómo va a influir el nivel de participación electoral, que por lo general es bajo en las legislativas, aunque ahora las encuestas dicen que hay un 80% de gente que va a llegar, cómo influye la fórmula electoral de cociente y residuo mayor, que es muy distinto a la elección presidencial, cómo influye, por supuesto, el tipo de lista y el tipo de voto, que en este caso es voto cruzado, y la forma en que votan luego las mujeres y los hombres. No votan igual los mayores de 60 que las personas entre 18 y 39 años. En otras palabras, ojalá que ese equilibrio, Karen, al final sepamos los salvadoreños hacer un uso efectivo de él, en el sentido de darle al país, pues, un uso moderado del poder al presidente de la República, y que sea siempre instalado un control político, como ha venido siendo en el país,
en las últimas legislaturas. En ese escenario de equilibrio, en el que el oficialismo no obtiene mayorías por sí solo, ¿qué nuevas correlaciones políticas prevé entonces en el legislativo? O por el contrario, estaríamos ante la continuidad de la confrontación y el desgaste de la gobernabilidad. A ver, la habilidad que tenga un presidente para construir consensos le permite precisamente generar gobernabilidad democrática, ¿ya? Uno podría pensar que el presidente Bukele, cuando se estudia el porcentaje de legislación que se ha aprobado, el porcentaje de financiamiento y de deuda política, podría pensar que ha tenido habilidad para construir consensos, cuando el discurso que ha utilizado pues ha sido de una confrontación en exceso, ¿ya? Y no obstante eso, los partidos de oposición han respondido aprobando, ¿no? En la próxima legislatura, dependiendo de los escenarios que se den, si el presidente, por ejemplo, su partido no consigue mayoría calificada, que es necesaria para aprobar préstamos internacionales, entonces forzosamente tendrá que sentarse con la oposición política a construir un pacto de gobernabilidad en términos fiscales de deuda pública, que por cierto es muy necesario y que lamentablemente no se ha construido en el pasado. ¿Y ese pacto lo ve más probable, por ejemplo, con aliados que ya ha tenido en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, Arena y el PCN? Mire, ese pacto, cualquier persona que estuviera en el cargo de presidente de la República lo debe buscar. Con un endeudamiento público mayor al 90%, es decir, de cada dólar que recibe el Estado, 90 centavos van para el pago de deuda entre intereses y capital, y por lo tanto invertir en la gente, invertir en desarrollo, se hace muy difícil con ese nivel de endeudamiento. Entonces el presidente tendrá que sentarse con los partidos que estén representados en la Asamblea. Nuestro sistema electoral es de tipo proporcional y lo que privilegia es que exista el mayor número de expresiones políticas y sociales representadas en la Asamblea. Es decir, evita que haya concentración de poder en un solo partido y permite que los partidos minoritarios tengan representación. Y eso, de alguna manera, ciertamente dificulta la gobernabilidad, pero también hace que todos estén participando en la toma de decisiones, sobre todo de temas tan complicados como el de la deuda pública, el de la seguridad ciudadana, que ciertamente ahora lo vemos muy bien, pero que podría tener un rebote con homicidios, con un incremento en homicidios, Karen. Le hago esta pregunta final. Pero de este pacto necesario que deberá construir el Ejecutivo, ¿hacia dónde ve que es más probable que se oriente? Es decir, ¿cómo podría reconfigurarse esa correlación, las alianzas de poder entonces? Bueno, a ver, cualquier acuerdo legislativo lo que debe buscar es gobernabilidad democrática, que ya dijimos que lo que persigue es el bien común, el interés general. En la medida que el Ejecutivo tenga problemas de caja, la situación fiscal del país, que es quizás el tema que más complicaría al presidente si no logra acuerdos. Y eso no significa, entonces, hay que darle poder absoluto sobre la Asamblea Legislativa para que maneje a su antojo la deuda pública. No, lo ideal es que el Ejecutivo tenga un control, no solo en términos financieros, sino en el ejercicio del cargo y de todas las atribuciones que el presidente tiene y de las iniciativas de ley que puede mandar, porque si solo él puede aprobar determinadas leyes o empréstitos, por ejemplo, ya no tendremos un control, ¿ya? Los ciudadanos, a través de partidos de oposición, para que haya un equilibrio y hayan otras, digamos, opiniones, otros puntos de vista. Así que esos acuerdos no son acuerdos politiqueros, no son acuerdos de interés partidario, tienen que ser acuerdos de nación, Karen, tienen que ser dirigidos a formar o a construir políticas de Estado. Ciertamente, con lo que nos ha mostrado el gobierno de la República en este año y medio, será muy difícil y ojalá que
bueno, en la medida que los partidos políticos y el presidente entiendan que la gente mide la democracia por resultados ahora mismo, en ese sentido tendrán que ir girando, digamos, esta confrontación y respeto a la ley que vemos ahora. De acuerdo, y queda claro también esa lista de temas que llevarían al Ejecutivo en un nuevo periodo a buscar esos acuerdos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Karen. Bueno, así cerramos esta entrevista con el doctor Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Recuerden que esta entrevista y otros contenidos de Focos pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube Focos TV. Ya regresamos. ...604 mujeres participarán en las elecciones legislativas del 28 de febrero. Las candidaturas femeninas han aumentado en los últimos procesos electorales, pasando de ser el 31% de aspirantes a una curul en 2009 al 47% para estos comicios, producto de una obligación legal. En 2015, tras 2 años de discusiones legislativas, por ley se obligó a los partidos políticos a incluir en sus planillas para las elecciones legislativas, de Parlamento Centroamericano y las municipales, a al menos un 30% de participaciones de mujeres. Antes de ello, sin elecciones internas, la decisión de dejar participar a mujeres recaía en la dirigencia partidaria, generalmente dominada por hombres, o de lo que indicaban sus propios reglamentos. Pero los números del incremento total también esconden que los partidos dejan a la mayoría de mujeres relegadas a cargos de diputadas suplentes. Según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, 217 mujeres se inscribieron en las legislativas de 2009. 84 participaron como candidatas propietarias, 133 como candidatas suplentes. 458 mujeres se inscribieron en las legislativas de 2012. 208 participaron como candidatas propietarias, 250 como candidatas suplentes. 504 mujeres se inscribieron en las legislativas de 2015, 231 participaron como candidatas propietarias y 273 como suplentes. 554 mujeres se inscribieron en las legislativas de 2018, 237 como candidatas propietarias y 317 como candidatas suplentes. Y aunque el número de candidatas aumentó a 603 para estas legislativas, solo 224 participan como candidatas propietarias, mientras 380 como suplentes. En tanto, hay 686 hombres buscando una curul como propietarios, de los cuales 421 son candidatos a propietarios y 265 a suplentes. La experiencia de las cuotas a nivel general nos demuestra que los partidos tienden a cumplir, pero siguen sin darle prioridad a las mujeres en los cargos que son, digamos, que tienen más posibilidad de ser electos. El aumento de mujeres participando en legislativas se explica porque la norma del 30% se cumple bajo pena de no hacerlo, pues se considera una infracción grave que le costaría a los partidos, 1, que las planillas de aspirantes no sean inscritas por el TSE, y 2, hay una multa para el partido de 15 a 50 salarios mínimos. Para diferentes especialistas consultados, la lógica de una cuota obligatoria es sencilla. Entre más mujeres participan, mayor es la probabilidad de ser electas. Una decisión final que recae exclusivamente en el electorado. Aunque más mujeres no garantizan de hecho que la agenda de las mujeres se mueva en la Asamblea. No lo garantiza, pero contribuye a, ¿verdad? Porque en efecto también tenemos que muchas de las mujeres que resultan electas no siempre apoyan la agenda de los derechos de las mujeres, ¿verdad? También ese es un desafío. Entre más mujeres hay más posibilidades de que ellas puedan levantar la agenda que contribuya a eliminar los obstáculos que hay para las mujeres. Si el 2015 marcó un parteaguas para los mecanismos reales que aumentan la participación de mujeres a cargo de elección popular, los números fríos muestran que todavía falta mucho por hacer y que el límite de 30% es insuficiente. Entonces, por supuesto que no es suficiente un 30%. Es un piso a partir del cual crecer hasta reflejar de una manera razonablemente efectiva la paridad que se espera. Romper con la falta de representación de mujeres en candidaturas pasa por hacer cambios culturales en la sociedad, acostumbrada a decantarse por las figuras masculinas en las elecciones y dentro de los partidos políticos, así como mejorar, actualizar y ampliar las normas legales.
El segundo es el más rápido y está en manos de la misma Asamblea. La acción normativa e institucional es un paso correcto. Las leyes no cambian las realidades políticas y sociales, pero sí ayudan a perfilar transformaciones en los comportamientos de las personas, o sea, generan marcos institucionales que, digamos, aceleran o deberían de ayudar a acelerar procesos de cambio. En ese sentido, hay que perfeccionar las normas. O sea, no se vale solo decir que requerimos un 30% de participación, sino que hay que establecer que tiene que haber un cierto grado de alternancia en las listas para que no vayan a los últimos lugares. La apuesta de muchas instituciones que velan por la equidad de género en la participación política apunta a aumentar el mínimo obligatorio del 30% hasta llegar a un 50%. Y establecer una norma de alternancia en la ubicación de mujeres y hombres en el llamado trenzado de posiciones en las planillas. La democracia tiene que garantizar las condiciones de representación paritaria entre hombres y mujeres por principio. ¿Por qué es importante esta alternancia? Porque con una lista abierta y con una población que, según diferentes encuestas, entre un 30% y un 40% se decantan por el voto por bandera, la posición que ocupan las candidatas es un factor importante para ser electas. Por ejemplo, en aquellos departamentos en los que hay solo 3 escaños en competencia, 6 departamentos, el voto tiende a dividirse entre las principales 3 fuerzas políticas, las primeras 2 por cociente, mientras que el último puesto se obtiene por residuo. Ahí el peso del voto por bandera es importante, y para estas elecciones, ningún partido puso a una mujer de candidata propietaria por la primera posición en esos departamentos. Los detractores del trenzado aseguran que el voto preferente o por rostro permitido desde 2015 ya iguala las condiciones de participación de todos, sin importar si es hombre o mujer. Pero en la práctica, beneficia a personas con mayor presencia pública. Por ejemplo, el voto preferente en 2015 y 2018 benefició a personas muy reconocidas públicamente: Norman Quijano, Ana Vilma Escobar, Guillermo Gallegos, Norma Guevara o Nidia Díaz. En todo caso, no se explica el porqué de que solo 16 mujeres han sido ubicadas en los primeros puestos de las planillas para estas elecciones. 5 por el FMLN, 3 por Arena y sus coaliciones, 3 por Nuestro Tiempo, 2 por el CD, 1 por Vamos, 1 por el PDC, 1 por Nuevas Ideas y ninguna por Gana. Los detractores también dicen que, en todo caso, quien tiene la última palabra es el electorado. Para los impulsores de las reformas, la ley debe transitar a que la paridad de género en la participación política obligue a los partidos políticos a repartir fondos económicos de forma equitativa a mujeres y hombres para su formación política, sus campañas electorales y asegurar los espacios de participación pública, como se hace en Argentina o Costa Rica. En las campañas políticas es fundamental el posicionamiento, el diálogo, el estar presente, ¿verdad?, en los debates, y eso muchas veces los mismos partidos no le garantizan a las mujeres la participación en esos espacios.